Bueno, ay, ¿por qué se corre? Bueno, nos toca hoy dislipemias, ¿sí? Básicamente las dislipemias tienen digamos, una trascendencia importante en todo lo que tiene que ver eh, con las enfermedades cardiovasculares o el desarrollo de aterosclerosis, ¿sí? ¿Qué saben ustedes de las dislipemias? Nosotros no vamos a entrar demasiado en detalle. Pero básicamente por el desarrollo o la aparición de aterosclerosis, que es una de de las más importantes causas de morbimortalidad, ¿sí? Y obviamente las manifestaciones clínicas van a depender del territorio arterial comprometido, ya sea si son las coronarias, cardiopatía isquémica, con el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, el accidente cerebrovascular, si son las carotidias, accidente isquémico transitorio, bueno, los aneurismas arteriales, claudicación intermitente en el caso de la arteriopatía periférica, insuficiencia renal y demás, ¿sí? En nuestro medio, la aterosclerosis representa, ¿ahí les queda la barrita? No, ahí está. En nuestro medio, la aterosclerosis representa el 40% de las muertes, ¿no? La aterosclerosis es una enfermedad sistémica de todos los vasos del organismo, y según cuál sea el territorio predominantemente afectado, va a ser la sintomatología que va a producir, ¿sí? Si son las coronarias, cardiopatía isquémica, si son las carotidias, infarto, accidente cerebrovascular y demás. Y dentro de los factores de riesgo cardiovasculares mayores se encuentra la dislipemia junto a la hipertensión y el tabaquismo, ¿sí? La hipertensión era otro que veníamos viendo, ¿sí? Son los mayores. Y ¿por qué? ¿Por qué son los mayores? Porque están íntimamente vinculados con el desarrollo de enfermedad vascular. ¿Sí? Eso digamos, hay evidencias epidemiológicas, ensayos clínicos que así lo afirman. ¿Sí? Además, bueno, está también la obesidad y otros factores de riesgo. Lo que sí se sabe es que la dislipemia es el principal factor de riesgo vinculado con la cardiopatía isquémica, o sea, con enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, ANGOR, ya sea angina crónica estable, inestable o infarto agudo de miocardio, que es una de las principales causas de muerte de nuestro país, ¿sí? Causa de muerte evitable, ¿sí? Entonces, por eso las dislipemias tienen un rol muy importante. Uy, no puedo pasar, ¿sí? Un poco resumiendo lo que decíamos, la aterosclerosis es una de las causas más importantes de mortalidad, porque siempre va asociada, ¿sí?, con algún otro factor de riesgo cardiovascular. Y también se sabe que, por ejemplo, en la diabetes, la aterosclerosis, por la hiperglucemia sostenida, o sea, o el mal control metabólico de los pacientes diabéticos, que muchas veces se asocian con hipertensión arterial, tienen un desarrollo de aterosclerosis mucho más rápido que cualquier otra persona que carezca de estos factores de riesgo. Como dijimos recién, no son todas enfermedades que están vinculadas y que representan el 40% de las muertes, o sea, fíjense, casi la mitad de la población se muere de esto. Las dislipemias, entonces, es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis, y es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cardiopatía isquémica que decíamos. Y esto va a estar determinado por, digamos, el balance o el desbalance entre el nivel del colesterol, o sea, a mayor nivel de colesterol, mayor mortalidad coronaria. ¿Sí? O bien el impacto de la dislipemia es mucho mayor en los pacientes que presentan cardiopatía isquémica, con lo cual ahí nuestro objetivo va a ser por ahí mucho más estricto en cuanto a los valores de LDL, colesterol y colesterol total. Bueno, ¿cuáles son los aspectos fisiopatológicos más importantes en relación a las lipoproteínas? Las sustancias lipídicas como el colesterol y los triglicéridos, para circular en el medio acuoso de la sangre, requieren, o particularmente van a usar proteínas
formando las lipoproteínas. Y estas lipoproteínas se van a diferenciar en relación al contenido de colesterol, triglicéridos y proteínas, y se las denomina apolipoproteínas, que son las que van a transportar todos estos lípidos en la sangre, ¿sí? Porque como son sustancias liposolubles, deben ir unidas a alguna proteína para poder circular. Estas lipoproteínas van a estar formadas en una zona central hidrófoba, por esteres de colesterol y triglicéridos, y la parte más superficial de estas lipoproteínas va a estar formada por lípidos más polares como fosfolípidos y colesterol libre. ¿Sí? Y van a tener un rol, estas apolipoproteínas, un rol estructural y funcional. En función, digamos, de las distintas fracciones de lipoproteínas, se van a vincular de manera diferente con el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Y de acuerdo a las características en cuanto a la densidad, al diámetro, al movimiento electroforético, al tipo de lípido o de la apoproteína que la compone, las podemos, van a tener diferencias. Pero bueno, desde el punto de vista clínico, lo más importante, o lo que más nos interesa, es esta clasificación que las separa por las divide, las clasifica según la ultracentrifugación en función de la densidad de los kilomicrones. Y tenemos las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, las IDL, que son las de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. Las LDL serían las que la gente empíricamente conoce como el colesterol malo, y las que, digamos, cuanto mayor sea su valor, mayor va a ser el riesgo, y las HDL, que son las de alta densidad, son las que también se conocen como el colesterol bueno, digamos, y que son, cuanto mayor es su valor, mayor protección cardiovascular le van a dar al paciente. ¿Sí? Desde el punto de vista fisiológico, cada lipoproteína tiene un rol en el transporte de los lípidos que ingresan con la dieta o que son sintetizados en el hígado. Entonces así puede haber un transporte endógeno entre el hígado y los tejidos periféricos, donde van a intervenir ¿qué lipoproteínas hay? Entre el hígado y los tejidos periféricos. Las VLDL, ¿no? Bien, son las que tienen ApoB100, que son las VLDL, las IDL y las LDL. Y un sistema que va a depender del transporte exógeno, donde los kilomicrones con sus ApoB48 transportan los lípidos de la dieta al hígado y a los tejidos periféricos. ¿Sí? O sea, desde el hígado, o sea, el transporte endógeno entre el hígado y los tejidos periféricos, VLDL, IDL, LDL. Y el transporte exógeno, que transportan los lípidos de la dieta al hígado y a los tejidos periféricos. Por los triglicéridos, ¿no? En parte sí. ¿Sí? Bueno. Acá, bueno, las que van a tener el rol más importante porque tienen que ver o tienen un alto impacto en cuanto al riesgo y a las complicaciones cardiovasculares, particularmente con el desarrollo de la aterosclerosis, que es el gran problema que mencionábamos hoy, son las partículas de LDL, que son las que están implicadas principalmente en el proceso de la aterosclerosis. La dislipemia lo que determina es un aumento de la incorporación de las partículas de LDL. Estas LDL, ¿a dónde se van a incorporar? A la pared arterial. ¿Se acuerdan cuando veíamos cuando vimos cardiopatía isquémica? Yo acá no les puse ninguna fotito, pero porque no tenía internet cuando estaba armando la clase. Después no tuve más tiempo. ¿Se acuerdan cuando veíamos la pared de la arteria? Veíamos que las placas de aterosclerosis se iban incorporando a la pared arterial, ¿sí? Y en esa incorporación de la placa o constitución de esa placa de aterosclerosis, la más importante es la LDL, digamos la proteína o las partículas de LDL. ¿Sí? ¿Qué hacen las LDL? Se asocian con proteínglicanos de la matriz extracelular en la pared de la arteria, y de esta manera, al permanecer en la pared arterial y quedar separada de los antioxidantes plasmáticos, esa partícula de LDL incorporada en la pared arterial se oxida.
Y ahí, una vez oxidada la LDL en la pared arterial, en el interior de la pared, activa una respuesta inflamatoria local. Esas LDL, entonces oxidadas, estimulan el aumento de moléculas de adhesión a nivel de la superficie endotelial, para linfocitos, para monocitos, quimiotaxis para más leucocitos, producción de citoquinas, factores de crecimiento por parte del endotelio, los macrófagos, y también las células musculares lisas. Y eso a su vez aumenta el reclutamiento de más células inflamatorias y perpetúa ese estado inflamatorio a nivel de la pared. Y es lo que va a ir lesionando, ¿sí? Esos monocitos que se van a ir acumulando en la íntima arterial transforman los macrófagos, y esos macrófagos se transforman finalmente en las células espumosas que endocitan estas LDL oxidadas, intentando, digamos, proteger a esa pared, y de esa manera esas células espumosas producen mayor cantidad de citoquinas, factores de crecimiento, y de esa manera proliferación de células musculares lisas, matriz extracelular, y todo eso lleva a la disfunción endotelial, ¿sí? Una vez que hay disfunción endotelial, si hay lesión, expresión del subendotelio, ¿se acuerdan? Agregación plaquetaria, formación del tapón, y finalmente, si se constituye ese agregado plaquetario, finalmente se produce la trombosis por activación de la cascada de la coagulación y obstrucción de los vasos. Si son en las coronarias va a ser la cardiopatía isquémica, como dijimos, en los vasos cerebrales va a ser el ACV isquémico, si son a nivel de los vasos periféricos y miembros inferiores, la arteriopatía periférica con infarto a nivel de miembros inferiores. ¿Sí? Ese es el gran inconveniente que tienen las partículas de LDL. Las VLDL en realidad tienen una asociación mucho menos clara con todo este proceso. Son reconocidas la relación inversa que va a haber entre los niveles de VLDL y HDL, la existencia de las VLDL enriquecidas en colesterol, esas también pueden ser captadas por esos macrófagos, esas células espumosas. ¿Sí? Y las HDL, a diferencia de todas estas, participan en el transporte reverso de colesterol, desde los vasos hacia el hígado. Entonces, tienen un papel importante en disminuir el desarrollo de la aterosclerosis. ¿Sí? Bueno, en cuanto al enfoque diagnóstico de las dislipemias, primero tenemos que determinar las concentraciones plasmáticas. Dijimos que íbamos a buscar valores bajos de LDL colesterol y colesterol total con un valor alto de HDL colesterol, ¿sí? Porque las HDL tienen un importante son predictoras negativas, digamos, a diferencia de las LDL que se asocian con desarrollo de aterosclerosis y enfermedad coronaria. ¿Sí? Los triglicéridos, en realidad, si bien también se determinan y pueden estar elevados en muchos casos, son predictores independientes, digamos, no predicen el efecto, no tienen el mismo impacto en el riesgo cardiovascular como sí lo tienen los valores totales de colesterol. ¿Sí? Y en general se buscan otros valores. Bien. Bueno, lo que sí, otra de las cosas que tenemos que determinar es el riesgo cardiovascular para nuestro paciente, porque en función del riesgo también vamos a determinar el objetivo del valor de LDL y de colesterol total que vamos a buscar. No es lo mismo que el paciente ya tenga antecedentes de cardiopatía isquémica, porque ahí vamos a ser mucho más estrictos. El paciente no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular y tiene un riesgo cardiovascular bajo o nulo. ¿Sí? La presencia o no de factores de riesgo mayores, hoy habíamos dicho, dislipemia, hipertensión y aterosclerosis. Y bueno, establecer un nivel objetivo según el riesgo. Para eso tenemos las tablitas de Framingham, que ahora creo que se las voy a mostrar. Y bueno, y después lo otro, caracterizar el tipo de dislipemia, si es una hipertirolemia
familiar, si es una hipercolesterolemia poligénica, si hay hipertrigliceridemia familiar, hay una asociación entre hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia en función de los valores que encontremos y las características, que no nos vamos a detener demasiado acá. Sí, es importante o sumamente importante establecer la categoría de riesgo, ¿sí? De riesgo cardiovascular. Y ahora vamos a ver. Bueno, entonces para determinar las concentraciones plasmáticas, que era el primer punto,